Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en este vídeo vamos a estudiar las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales están reguladas en el título V de la Constitución Española, en sus artículos 108 al 116. En primer lugar, debemos saber que cuando hablamos de Gobierno, nos estamos refiriendo al Poder Ejecutivo, y cuando hablamos de las Cortes Generales, estamos refiriéndonos al Poder Legislativo. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar a continuación es cómo se relacionan estos dos poderes. En principio, este título se refiere a unos aspectos generales que incluirán desde el artículo 108 al artículo 111, que son los siguientes. El artículo 108 establece que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Como podéis ver, tenéis dos conceptos señalados en negrita, solidariamente y Congreso de los Diputados, ya que suelen ser preguntas frecuentes de examen. El artículo 109 establece que las cámaras y sus comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos, y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. El artículo 110 establece que las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informe ante las mismas funcionarios de su departamento. Y el artículo 111 establece que el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formule en las cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Como veis, estos artículos todos se refieren a las relaciones que tiene el Gobierno bien con el Congreso de los Diputados o bien con las cámaras o Cortes Generales. En segundo lugar, este título recoge tres conceptos fundamentales que cualquier opositor debe conocer, puesto que de ellos los tribunales de oposiciones suelen extraer varias preguntas. Dichos conceptos son la cuestión de confianza, la moción de censura y la investidura. Los dos primeros están regulados en este título que estamos estudiando. El tercero, es decir, el proceso de investidura, está regulado en el artículo 99, que se incluye en el título cuarto de la Constitución y no en el título quinto, pero que yo voy a incluirlo aquí, en este vídeo, para que se queden claras las diferencias entre estos tres conceptos que pueden dar lugar a confusión. En primer lugar, vamos a explicar en qué consiste la investidura. Es un procedimiento que se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados, cuyo objetivo es nombrar, que no elegir, al presidente del Gobierno. Por lo tanto, y para diferenciarlo de la cuestión de confianza y de la moción de censura, tiene que quedar claro que en el procedimiento de investidura aún no hay un presidente del Gobierno, sino que es en este procedimiento donde se va a proponer un candidato y seguidamente el rey lo va a nombrar. El procedimiento que se sigue se regula en el artículo 99 de la Constitución Española y es el siguiente. Es muy importante, a efectos de examen, que os fijéis que todo se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados. No se habla de Cortes Generales, porque el Senado no interviene en dicho procedimiento. Por lo tanto, si en el examen os pregunta algún aspecto sobre el procedimiento de investidura, siempre tenéis que buscar la opción que se refiera al Congreso y nunca al Senado o a las Cortes Generales. Como ya he comentado anteriormente, el procedimiento de investidura está regulado en el artículo 99 de la Constitución Española. Pero, además,
también se encuentra regulado en el Reglamento del Congreso de los Diputados en su artículo 170 al 172. Para que el estudio de este procedimiento esté completo, vamos a relacionar todos estos artículos. Una vez que se han celebrado las elecciones generales o bien no ha prosperado una cuestión de confianza y se tenga que formar un nuevo gobierno, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos que tengan representación parlamentaria, a través del presidente del Congreso, propone a un candidato a presidente del gobierno. Dicho candidato debe exponer ante el Congreso de los Diputados el programa político que pretenda desarrollar en los 4 años que va a gobernar y solicitará la confianza de la Cámara. El procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente. El candidato propuesto expondrá sin limitación de tiempo el programa político del gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara. Una vez hecha la exposición, intervendrá un representante de cada grupo parlamentario que lo solicite por un tiempo de 30 minutos. El candidato propuesto podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite. Cuando conteste de forma individual a uno de los que hayan intervenido, éste tendrá derecho a réplica en 10 minutos. Si el candidato contesta de forma global a los representantes de los grupos parlamentarios, estos tendrán derecho a una réplica de 10 minutos. La votación se celebrará a la hora que fije el presidente del Congreso. Si en dicha votación el candidato obtiene el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, se entenderá otorgada la confianza y se procederá a su nombramiento por el rey. Si no obtiene dicha mayoría, se procede a una nueva votación 48 horas después de la anterior y en este caso la confianza ya no se entenderá otorgada por mayoría absoluta, sino por una mayoría simple. Si tampoco se ha conseguido dicha mayoría simple, se llevará a cabo sucesivas votaciones y si transcurren 2 meses a partir de la primera votación de investidura y ningún candidato propuesto hubiera obtenido la confianza del Congreso, el presidente de la Cámara someterá a la firma del rey el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones y lo comunicará al presidente del Senado. Solo en estos casos se habla de Cortes Generales y del Senado, pero como veis, intervienen una vez ha terminado el procedimiento de investidura. Vamos ahora con la cuestión de confianza. El procedimiento de cuestión de confianza se lleva a cabo cuando el presidente del gobierno considera que se está poniendo en duda su actuación política y decide acudir al Congreso de los Diputados para ver si de nuevo votan a su favor los miembros que lo componen. Como veis, a diferencia del procedimiento de investidura, en el que no había presidente del gobierno, en este caso sí que hay un presidente del gobierno en el Poder Ejecutivo. Este procedimiento, al igual que el anterior de investidura, también se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados. El procedimiento se regula en el artículo 112 de la Constitución española, pero al igual que hemos hecho en el proceso anterior, lo vamos a complementar con el reglamento del Congreso, que lo regula en sus artículos 173 y 174. El presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza, bien sobre su programa o bien sobre una declaración de política general. La cuestión de confianza se debe presentar por escrito, que debe estar motivado ante la mesa del Congreso, acompañado de los correspondientes certificados del Consejo de Ministros. Una vez admitido el escrito a trámite por la mesa, la Presidencia dará cuenta del mismo a la Junta de Portavoces y convocará al Pleno. El debate se desarrollará de la misma forma que se lleva a cabo en el procedimiento de investidura, correspondiendo al presidente del Gobierno y a los miembros del mismo las intervenciones allí establecidas cara al candidato.
Una vez finalizado el debate, la propuesta de confianza será sometida a votación a la hora que haya sido anunciada por la Presidencia. La cuestión de confianza no podrá ser votada hasta que transcurran 24 horas desde su presentación. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los diputados. Cualquiera que sea el resultado de la votación, el presidente del Congreso lo comunicará al rey y al presidente del Gobierno. Vamos ahora con la moción de censura. En la moción de censura, al igual que en la cuestión de confianza y a diferencia de la investidura, también hay un presidente del Gobierno en el Ejecutivo. En este caso, en lugar de que sea el propio presidente el que decide presentarse ante el Congreso de los Diputados, es este el que llama al presidente para que comparezca ante el mismo, porque así lo han decidido uno o varios grupos parlamentarios. Y al igual que en los dos casos anteriores, la moción de censura se desarrolla también ante el Congreso de los Diputados. Se regula en el artículo 113 de la Constitución española y en los artículos 175 al 179 del Reglamento del Congreso. La moción de censura debe ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados mediante un escrito que se debe motivar y que irá dirigido a la mesa del Congreso. Esta propuesta debe incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. Una vez que la mesa del Congreso comprueba que la moción propuesta reúne todos los requisitos, la admitirá a trámite y dará cuenta de su presentación al presidente del Gobierno y a los portavoces de los grupos parlamentarios. Dentro de los 2 días siguientes a la presentación de la moción de censura, se pueden presentar mociones alternativas. El debate comenzará con la intervención de alguno de los diputados que haya presentado la misma. A continuación, intervendrá el candidato que se haya propuesto en la moción para ser nombrado presidente del Gobierno y expondrá el programa político del Gobierno que pretende formar. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Debe ser aprobada por mayoría absoluta. Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios, es decir, aquellos que la hayan propuesto, no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Vamos ahora con el artículo 114, que es muy importante a efectos de examen, ya que explica los efectos que produce la aprobación o no de una moción de censura o de una cuestión de confianza. Lo que regula este artículo es lo siguiente. Refiriéndonos a la cuestión de confianza, establece que si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste tiene que presentar su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno según lo dispuesto en el artículo 99, es decir, que se seguiría otra vez el procedimiento de investidura. Sin embargo, si hablamos de moción de censura, establece la Constitución española que si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno tiene que presentar su dimisión al Rey y el candidato que se haya incluido en aquella es el que se entiende investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. Es decir, que en este caso de la moción de censura no se tendría que llevar a cabo otra vez el procedimiento de investidura, sino que automáticamente el candidato incluido ya se entiende investido. Y después el Rey lo tiene que nombrar presidente del Gobierno. Por último, a través del artículo 116, vamos a estudiar lo más importante de los estados de alarma, excepción y sitio, aunque debéis saber que estos están regulados también en su propia ley orgánica. Por lo tanto, vamos a relacionar ambas leyes. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. Los supuestos en los que se puede declarar el estado de alarma son catástrofes, calamidades o desgracias públicas,
tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves, paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Durante su vigencia se podrán acordar las medidas siguientes: limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente la determinación de los efectos del estado de excepción con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita, relación de las medidas que se vayan a adoptar referida a los derechos cuya suspensión específicamente se solicita, ámbito territorial del estado de excepción, así como la duración del mismo, que no podrá exceder de 30 días, y la cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la autoridad gubernativa esté autorizada para imponer, en su caso, a quienes contravengan las disposiciones que dicte durante el estado de excepción. Los supuestos en los que se puede declarar el estado de excepción son los siguientes: cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. Los derechos que se pueden suspender en el estado de excepción son los siguientes. El artículo 17 respecto al derecho a la libertad y seguridad, detención preventiva, derechos del detenido y habeas corpus. Referente al artículo 18, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la inviolabilidad del domicilio. Respecto al artículo 19, la libertad de residencia y circulación. El artículo 20.1, que hace referencia a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El artículo 20.5, que se refiere al secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información. Y el artículo 21, que se refiere al derecho de reunión. En cuanto al estado de sitio, será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno, y el Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Los supuestos en los que se puede declarar el estado de sitio es cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios. Los derechos que se pueden suspender en el estado de sitio son los mismos que en el estado de excepción, pero en este caso además también se puede suspender el artículo 107.3, que se refiere al derecho de información al detenido. Por lo tanto, y a efectos de examen, es muy importante que se quede bien claro que tanto el estado de alarma como el estado de excepción, ambos son declarados por el Gobierno. La diferencia se encuentra en que el estado de alarma, una vez que se declara por el Gobierno, se comunica al Congreso,
Sin embargo, en el estado de excepción, antes de que sea declarado por el Gobierno, se necesita la autorización del Congreso. En el estado de sitio es totalmente al contrario. Este estado de sitio es declarado por el Congreso de los Diputados y quien lo propone es el Gobierno. Hasta aquí todo lo referente a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara y os espero en el próximo vídeo.